In nomine Patris, et Filio et Spiritui Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationes, et libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieris, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieris, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieris, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus, sicut erat in principio et nunc et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendenos en prelio contra la iniquitia in insidii diaboli est tu presidium. Impere ile Deus supplice de peccamur tuque, princip milicia celeste Satanarios, que spiritus malignos, quia perdizione animarum per vaganto in mundo divina virtute in inferno detrude. Amén. Nomini Patri, Filio y Espíritu Santo. Amén. Este video es con objetivo de seguir la catequesis que venimos tratando en el video anterior. Yo soy el Padre José Manuel, me alegra que estén en el video, mirando el video. Mi bendición y mi oraciones humildes a la augusta majestad de Dios, a las personas que se quedan hasta el final del video. Estamos viendo en el tema anterior la revelación, la diferencia que hay entre la religión natural y la revelación. Con todo esto tiene como objetivo de que aprendamos a distinguir qué forma parte del depósito de la fe y qué forma parte de la fantasía de gente inescrupulosa y a veces del demonio. Hablábamos, por ejemplo, de las apariciones, cómo hay que tener mucho cuidado con las apariciones falsas. Por ejemplo, la aparición de Sor Faustina es una aparición netamente falsa. El Santo Oficio la condenó como algo falso. El índice, sus revelaciones fueron metidas, digámoslo así, dentro del índice. Y eso es falso porque los objetivos, la manera como se mostró, es una manera contraria al espíritu de humildad que la Iglesia ha predicado. La supuesta beneficiada con las visiones del Señor de la Misericordia no muestra por ninguna parte que tenga el amor a la cruz y a la renuncia de sí mismo, sino que es la exaltación de su ego. Por un lado, los frutos. El Señor dice que por los frutos los conoceréis. Mire, hermanos, es que esto no se trata de sentimentalismo. Yo ya les he hablado a ustedes cómo es posible que todas las escuelas, los colegios, las empresas, en toda parte, y como les decía, mi país consagrado al Sagrado Corazón, y después desbancan al Sagrado Corazón y aparece el Señor de la Misericordia, que es una oración, una devoción totalmente ambigua y totalmente fuera de normas. Entonces, por favor, quitando esas devociones. Otras apariciones falsas, por ejemplo, o revelaciones falsas, la de Luisa Picarreta, diciendo que nadie, absolutamente nadie, había hecho la voluntad de Dios hasta que a ella Dios le reveló cómo era hacer la voluntad de Dios. O sea que la Santísima Virgen no hizo la voluntad de Dios, o sea que San José no hizo la voluntad de Dios, los santos mártires no hicieron la voluntad de Dios. Por favor, San Benito, San Agustín, Santo Domingo, San Francisco, Santa Teresa, San Ignacio Loyola, los grandes santos, los grandes mártires, por Dios santo. ¿Cómo va a decir una señora de semejante cosa tan absurda de que solamente ella es la que sabe enseñar a hacer la voluntad de Dios? Esas cosas a mí me producen asco. El caso, por ejemplo, esto también de esta señora María Valtorta, que habla de un quinto evangelio. ¿Cuál quinto evangelio? No hay sino 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Dejemos esa neñería, Dios mío. El caso, por ejemplo, de esta señora que la proclamó Santa Juan Pablo II, esta Ana Catarina Emmerich. Yo no conozco mucho sus libros, sus escritos, porque yo realmente tan pronto veo algo que veo que está en contra del magisterio, una vez lo rechazo, diciendo es que la llaga que más le dolió a Cristo nuestro Señor fue la que más dolor le produjo, fue la del costado. Pero si ya estaba muerto cuando él recibió con la espada. Por eso dice que ya estaba muerto, por eso no le quebraron las piernas, lo que yo les decía. Eso es falso, señores. Las apariciones de Medjugorje, donde habla que la Virgen dice que acoge a todas las religiones y a todos, eso qué asco. Entonces la sangre de Cristo no tiene ningún valor. Por favor, hay que aterrizar. O sea, esas cosas
son completamente anticatólicas. Ciñámonos al magisterio de la iglesia, por Dios. No andemos en esas visiones, esas cosas, Dios. Dice, bueno, vamos a seguir entonces, dice el objetivo de la revelación. Dios nos ha manifestado en la revelación, primero, múltiples hechos históricos, algunos íntimamente ligados con la fe, como el nacimiento y la vida y muerte de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué sería nosotros sin Él? B, muchas verdades necesarias o convenientes para nuestra salvación, por ejemplo, su infinita sabiduría y el misterio de la Santísima Trinidad. Esas verdades, unas no podían conocer por nuestra razón, otras podían conocerlas, pero con mucha dificultad e incertidumbre. Así de ninguna manera podíamos conocer el misterio de la Santísima Trinidad. Podíamos conocer, pero con dificultad e incertidumbre y mezcla de error. Otras verdades, por ejemplo, que no hay sino un solo Dios y que es un espíritu puro y creador de cuanto existe. Primero, Dios ha querido revelarnos verdades que de ninguna manera podíamos conocer por la pura razón. Acuérdense que nosotros podemos adquirir conocimientos de razón natural a través de los sentidos y a través de el trabajo del entendimiento, de la voluntad y de la memoria, las tres potencias del alma. A, para perfeccionar nuestro entendimiento con conocimientos más elevados. B, para darnos a conocer el orden sobrenatural. El orden sobrenatural consiste en la elevación del hombre por la gracia santificante de simple criatura a la dignidad de hijo de Dios y heredero del cielo, y también en los medios que Dios eligió para devolvernos la gracia y el derecho al cielo que perdimos por el pecado, principalmente los misterios de la encarnación y la redención. Segundo, Dios quiso manifestarnos verdades que nuestra razón podía conocer, pero con dificultad e incertidumbre y mezcla de error, para que todos los hombres pudieran conocerlos con facilidad y con certeza y sin mezcla de error. Hizo la revelación. Capítulo, condiciones de la revelación. Su posibilidad. La revelación es posible por parte de Dios, porque siendo infinitamente sabio, conoce muchas verdades que ignoramos. La revelación es posible por parte de Dios, porque siendo infinitamente sabio, nos quiere entregar esas verdades que nosotros ignoramos. B, siendo infinitamente poderoso, tiene los medios necesarios para comprobarnos que Él es veraz quien nos lo ha revelado. Él es veraz quien nos lo ha revelado, siendo la verdad infinita. Aquí es que me deja pensando esto donde dice, siendo infinitamente sabio, conoce muchas verdades, y Dios no conoce muchas verdades. Dios es la verdad, Dios es verdad absoluta. Dios no conoce ninguna verdad, Él conoce toda la verdad porque es la verdad en sí mismo. Segundo, la revelación es posible por parte del hombre, porque estando su entendimiento hecho para conocer la verdad, puede recibir las verdades que Dios le manifiesta. O sea, Dios nos creó con la inteligencia, pues estamos dispuestos para recibir ese entendimiento limitado. Acuérdense que de Dios nosotros no llegamos a adquirir todo el conocimiento, sino que tenemos un límite de acuerdo al que Él nos quiera dar, pero que con base en la Sagrada Escritura y la tradición de los Santos Padres. Dios puede revelarnos estas verdades de múltiples maneras, por medio de visiones, sensaciones auditivas, símbolos cuyo sentido manifiesta, infundiendo directamente ideas en la mente, etc. Estas son, ahí donde debemos tener cuidado con todo esto de la cuestión de las revelaciones y apariciones. Cuando a mí me dicen, Padre, es que me soñé con el Señor Jesucristo, y no sé qué, y me dijo, ay, eso es tan lindo y tan hermoso, y entonces yo le digo, ya, si eso es de verdad, pues la primera que tiene que convencerse de que eso es verdad es usted, si es una mujer. O si es un hombre, pues el que primero que tiene que convencerse que es verdad es él, porque fue el que vivió, entre comillas, ese fenómeno sobrenatural en el cual Dios le habló y se le apareció. No espere que los demás lo aplaudan por eso, no espere que lo admiren, porque eso ya señala de que es falso. Cuando la revelación se realiza, o la audición, primero que tiene que llevarlo a uno al análisis es uno mismo. Uy, esto me ha dicho el Señor, entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues llevando una vida más piadosa, más santa. Porque no puedo decir que se me apareció el Señor y después al otro rato estar con la manía de estar maldiciendo y diciendo groserías y cosas y vulgaridades. Entonces, que es mentira, todo eso es mentira. Porque por eso dice el Señor, por los frutos los conoceréis. Y todo árbol bueno no da malos frutos, ni árbol malo da buenos frutos. Entonces, ahí es donde se conoce en la vida de santidad. Por eso, esa aparición de Medjugorje es totalmente falsa, esa aparición de Garabandal son falsas, porque ahí está el caso de que en todas las apariciones tradicionales, digámoslo así,
de Lourdes, de Fátima, aún la de la Salet. Siempre los videntes tomaron la vida religiosa, las videntes, porque el único vidente, bueno, Máximo y el niño Francisco, pero estos como que fallecieron temprano. Entonces, siempre las niñas han escogido la vida religiosa. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si quieres ser perfecto, vaya y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y sígueme. Entonces el seguimiento a la vida religiosa es superior al estado del matrimonio. ¿Y qué hicieron las de Garabandal? Se casaron, formaron una vida común y corriente. Entonces quiere decir que se les aparece la Virgen y siguen como en la misma. Entonces eso ya, yo no creo personalmente en eso de Garabandal, eso es completamente falso. A mí no me cabe eso porque no tiene objeto. Bueno, entonces sigue acá su utilidad, dice, de la revelación. La revelación es muy útil porque nos enseña de forma sencilla las verdades necesarias para la dirección religiosa y moral de nuestra vida, porque nos impide caer en errores en materia religiosa, porque perfecciona nuestra razón con nobles conocimientos. Mire que aquí, por ejemplo, donde dice nos impide caer en errores, tengan mucho cuidado, acuérdense que el Señor nos anuncia que vendrá diciendo está aquí, está allá, está más acá, pero nosotros debemos mantenernos en el mismo sitio, con los dos pilares que son la Sagrada Escritura y la tradición, defendiendo la dogmática, la moral y el culto. Y acuérdense también que los tres de la moral, de la dogmática, la teología dogmática, el dogma, la moral y el culto, el superior a los tres es la dogmática, porque lo demás depende del dogma. Si no tenemos conocimiento correcto que tiene que ver con Dios, que es la teología dogmática, pues las costumbres son para Dios y el culto es para Dios. Hay que defender lo que tiene que ver directamente con el conocimiento que Dios quiere que adquiramos de Él. Y eso está en el dogma. Necesidad de la revelación. La absoluta y necesidad moral. Una cosa puede ser necesaria de dos maneras. Es absolutamente necesaria cuando sin ella no es del todo punto imposible conseguir lo que seamos. ¿Qué necesitamos nosotros? La salvación del alma. Es moralmente necesaria cuando sin ella podemos alcanzar lo que deseamos, pero no con grave dificultad y deficiencia. Así, sin estudiar en alguna forma, nos es absolutamente imposible aprender. Sin maestro nos es muy difícil. Es moralmente imposible aprender una ciencia dificultosa como las matemáticas superiores o la filosofía. Acuérdense que nosotros tenemos presente lo que dice San Bernardo, que el que se hace discípulo de sí mismo, el que se enseña a sí mismo, se hace discípulo de un necio. Nosotros nos guiamos es por el magisterio de la iglesia, lo que está en la Sagrada Escritura y la tradición para conseguir el fin que necesitamos. ¿Cuál es lo que necesitamos? Salvar el alma, conseguir el conocimiento necesario para que podamos mantener la fe, porque acuérdense, dice el Señor, ¿acaso cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? O sea, lo que se va perdiendo es la fe, ¿en qué? En el reino de nuestro Señor Jesucristo, en la devaloración de su sangre, de su sacrificio, de su persona, y así quedar completamente como si el Señor no hubiera venido al mundo. ¿En qué sentido es necesaria la revelación? La revelación es absolutamente necesaria en un sentido y moralmente necesaria en otro. La revelación es absolutamente necesaria para conocer el orden sobrenatural al que Dios se dignó levantarnos. Puesto que Dios nos levantó al orden sobrenatural, era indispensable que nos manifestase ese orden, lo dice Santo Tomás. ¿Qué gana un niño con que una persona muy rica lo acepte por hijo adoptivo y lo nombre heredero de una cuantiosa suma, si no le avisa que le constituyó heredero ni le da las condiciones necesarias para recibir la herencia? De la misma manera que habríamos ganado nosotros con que Dios nos hubiera hecho hijos suyos y herederos del cielo, si no nos hubiera revelado cómo y cuáles eran las condiciones para alcanzar ese premio de ser hijos de Él y alcanzar la gloria. La revelación, según la revelación, es moralmente necesaria para que todos conozcan modo fácil, seguro y completo las verdades necesarias. Por eso el Señor dice, venid a mí todos, para que toda la persona que tenga un poquito de sesos, un poquito de entendimiento, pueda a través de la revelación llegar hacia Él, que es el camino, la verdad y la vida. En efecto, sin la revelación muchos hombres no hubieran llegado al conocimiento de las verdades religiosas, ya por falta de tiempo o aptitudes, ya por pereza o disgusto por esos estudios. Además, tampoco hubieran llegado a tener un conocimiento completo y sin mezcla de error e incertidumbre. Por esto lo prueba
ya la naturaleza del hombre, ya la historia. La naturaleza del hombre, en efecto, su entendimiento es muy limitado y sujeto a error, y son muy pocos los que pueden y quieren dedicarse a clases de estudio. La historia prueba que aún los más grandes filósofos de la antigüedad cayeron en graves errores de orden religioso y moral, y que los pueblos a quienes no ha llegado actualmente la luz del Evangelio, bien aún sumergidos en graves errores. Lo que está cayendo ahorita la humanidad en esta religión de transición, donde lo que importa es compaginarse con todas las aberraciones, pues la sociedad está cayendo en una completa inmundicia. Yo, por ejemplo, me da asco salir a la calle, yo les había dicho una vez, de ver esa gente toda llena de tatuajes, toda llena de cosas horribles que yo sinceramente por sacrificio tiene que uno mirar, porque ¿qué puede hacer? No puede uno alejarse del mundo, porque dice que no lo saque del mundo, pero es asco. Todo eso se debe precisamente a la carencia del conocimiento de Dios. Yo no estoy contra nadie, yo simplemente les digo que esas cosas no son católicas, y lo triste en esa religión falsa es que están permitiendo toda esa serie de suciedades. La vestimenta de la mujer completamente indecente, es una cosa que ya no es ni siquiera incitando a nada, sino que ya es a la grosería y al morbo que están ya las niñas. He visto niñas de 16 años con una capita aquí tapándose nada más, y todo esto, el espaldar desnudo, todo el ombligo y todo desnudo. Yo no sé si por esto me darán castigo, pero yo no sé qué pasa con esto. Toda la pérdida total de una realidad objetiva, y ahora es cada quien tiene su realidad objetiva, cada quien haga lo que se dé la gana. Y lo más triste es que dicen que son católicos. Eso es lo que a mí me duele, porque si supiera uno que vive en un país de paganos, pues bueno, no importa, sería más soportable. Pero no, todos, ¡ay, el Santo Padre! ¡Ay, el Santo Padre! ¡Papito Dios, mamita María! ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Existencia de la revelación. En realidad existe la revelación. Dios ha manifestado a los hombres muchas verdades en orden religioso y moral en el Antiguo Testamento por medio de los patriarcas y sagrados escritores, y en el Nuevo por medio de nuestro Rey y Señor Jesucristo y los apóstoles. La revelación se divide en primitiva, mosaica y cristiana. La primitiva es la hecha por Dios a nuestros primeros padres y a los antiguos patriarcas hasta Moisés. La mosaica es la hecha a Moisés y a otros escritores posteriores a él, hasta llegar a nuestro Rey y Señor Jesucristo. La cristiana es la hecha por medio de Cristo y los apóstoles. Acuérdense, estamos hablando de revelación, y Cristo hizo una revelación oral que después fue contenida por los apóstoles en los libros. La revelación primitiva, la mosaica y la cristiana forman en realidad una misma religión, desarrollada y perfeccionada sucesivamente, en la cual siempre se ha reconocido por autor al mismo Dios uno y trino, al mismo Jesucristo por Salvador. Son palabras de Josué. La revelación cristiana en el dogma, en la moral y el culto es más perfecta que la primitiva y la mosaica, y un grandioso complemento de estas. En el dogma encontramos el cristianismo reveladas con toda claridad verdades que en la religión antigua solo fueron anunciadas en forma más o menos velada y misteriosa. Tal es el misterio de la Santísima Trinidad, de la Encarnación y de la Redención. En lo moral, Cristo lo devolvió al decálogo, su primitiva perfección. Así volvió a establecer la unidad e indisolubilidad del matrimonio, puntos que en la antigüedad, en la antigua alianza, habían sufrido derogación y menoscabo. Igualmente la perfeccionó con cuanto indicó el amor de Dios como motivo de todas nuestras obras, y en cuanto adicionó los mandamientos con la elevada consejos evangélicos. En el culto, las ceremonias de la antigua ley, de las vacas, los terneros, los corderos que se ofrecían, eran sino una sombra ligera de los sacramentos y ceremonias de la nueva ley, muy especialmente el santo sacrificio de la misa, centro de toda la religión. Acuerdo que dice el profeta Malaquías: del oriente hasta el poniente se me ofrece una hostia santa, inmaculada, de suave olor, que es la hostia, es Cristo nuestro Señor. Esa es nuestra fe católica, hermanos. Pruebas de la revelación. En la revelación podemos distinguir un doble elemento, del elemento humano y el elemento divino, y cada uno de ellos se prueba a diferente manera. El elemento humano consiste en el hecho histórico de la revelación, a saber que en realidad existieron algunos hombres que enseñaron doctrinas o escribieron libros que decían ser revelados por Dios. Por ejemplo, que en realidad
existió San Pablo y escribió las epístolas que se le atribuyen. En el hecho histórico de la revelación se prueba como cualquier otro hecho histórico, o sea que eso no es una ficción, no es un invento. A saber, no por medio de los testigos que lo presenciaron, por medio de los testigos que lo presenciaron, de los monumentos que lo recuerdan, de las afirmaciones de los escritores contemporáneos, por el estudio de las doctrinas expuestas, del lenguaje, de los datos históricos y geográficos, etcétera, del libro que se dice revelado. Segundo, el carácter divino de la revelación consiste en que en verdad fue Dios quien lo reveló. Por ejemplo, que las epístolas de San Pablo son en verdad reveladas por Dios. Este carácter divino se prueba por los motivos de credibilidad. ¿Credibilidad quién? En el magisterio de la Iglesia. Motivos de credibilidad. Llámese motivos de credibilidad los argumentos que prueban el origen divino de la revelación. Son principalmente dos, el milagro y la profecía. Se llaman motivos de credibilidad porque hacen creíble o aceptable que la revelación en verdad venga de Dios. En efecto, siendo el milagro y la profecía obras exclusivas de Dios, cuando existen en favor de una doctrina, prueban evidentemente que ella viene de Dios. De otra suerte, Dios mismo no nos indujera al error. Deberes para con la revelación revelada, con la religión revelada. Las obligaciones fundamentales que tenemos respecto a la religión revelada, que es la católica, son dos: averiguar cuál es y profesarla una vez conocida. Entonces estamos obligados a averiguar cuál es, porque siendo incapaces de conocer por nosotros mismos en forma satisfactoria las verdades religiosas necesarias para la salvación, no podemos despreciar los medios que Dios nos da para alcanzar este conocimiento. En consecuencia, quien duda cuál es la religión revelada está obligado a averiguarlo. Esta obligación no cobija a los católicos, quienes tienen la certeza absoluta de que están en la verdadera religión, por los evidentes motivos de credibilidad que la comprueban. Y aún en eso, yo me aparto un poquito de lo que dice el Padre. Nosotros como católicos, si tomamos en serio la revelación y creemos en la fe católica, empezamos a averiguar por qué la Iglesia enseña una cosa y encontramos que sí, está en la Sagrada Escritura, la tradición. La Iglesia no enseña absolutamente nada que esté en contra de la revelación divina. Entonces, por eso, aún como católicos, si tenemos un espíritu inquieto porque nos hemos puesto a hablar con un hereje y el hereje nos ha encendido la llama, digámoslo así, o nos ha dejado residuos de herejía, pues vamos a buscar, bueno, ¿por qué la Iglesia dice que Jesucristo está presente en la hostia? Y averígüelo, ¿dónde? En la Sagrada Escritura, y si puede en lo de los santos padres, ahí está. No hay ninguna verdad de la Iglesia Católica que tenga que ser escondida, porque la religión católica toda viene de Dios y toda es transparente. Segundo, estamos obligados a profesar la religión revelada una vez conocida. Por lo contrario, sería desatender la voluntad de Dios, quien por ella nos manifiesta lo que debemos creer. Además, es evidente que Dios no puede ser honrado con el error, sino con la verdad, y solo la religión revelada puede ser verdadera. Ahí es lo que les digo de las personas que saben lo que está haciendo el Papa con toda su jerarquía, llevando a la Iglesia en un proceso de transición hacia la religión global, y siguen metidos allá. ¿Qué están haciendo? Están honrando a Dios con el error, y no solamente con el error, con la maldad, con la iniquidad, y eso es una ofensa a Dios. Por lo tanto, se comete pecado grave asistir a esas cosas. Quienes están de buena voluntad en una religión falsa honran a Dios en ella a causa de su buena fe. Pero yo digo que a causa de su buena fe, pero al oír decir que la religión católica es la verdadera, están en la obligación de averiguar si es así y de abrazarla una vez convencidos de ella. Entramos enseguida a comprobar que la verdadera religión revelada es la religión católica. Entonces démonos cuenta cómo la obligación que tienen las personas que les dice: mire que el Papa está, por ejemplo, haciendo tal cosa. No se rasgan las vestiduras y lo agarran a uno si pudieran la piedra y no se cierran a la banda. No, hay que averiguar, vamos a ver si es cierto que eso está pasando. No, es cerrados a la banda. Con esos burros, con esa recua de burros, es que van a hacer la religión global, y con los malvados que se disfrazan de piadosos, pero saben todo lo que está pasando, pero quieren destruir la Iglesia. Por eso no hay excusa para los que quieren, como les decía ahorita, honrar a Dios con la maldad. ¿Con la maldad de qué? De adorar varios dioses, que Dios cambia, casar a dos hombres, los curas casados, el sacerdocio femenino, el matrimonio de los curas con hombres o con mujeres, el matrimonio de las sacerdotisas con hombres o con mujeres. Todo eso es pura abominación
y dejémoslo, pero como eso forma parte de todo el proyecto de la religión global, pues tienen que ir aplicando en eso todas esas cosas en la religión de transición para que llegue a la completo piélago de inmundicia que considerará la religión del anticristo. Realmente le digo, hermanos, que esto es para estar completamente triste de ver la situación de la iglesia. Vuelvo a repetirles el dolor que a mí me da de haber visto profanada la iglesia de San Juan de Letrán, que fue la primera iglesia dada a la iglesia católica, la cabeza de las iglesias, San Juan de Letrán, porque fue, como yo les decía en el video anterior, dada por el emperador Constantino al Papa, para que él viviera allí y celebrara allí, y resulta que, ¿qué hicieron? Ya metieron a los anglicanos allá. Los anglicanos, que son una secta sucia y inmoral, nació de la lujuria de Enrique VIII, y se pudre en la lujuria, porque esa gente son los primeros que empezaron a trabajar con el matrimonio de los curas y a aceptar el matrimonio gay. Ellos son los primeros, y es una religión del diablo, en el cual el jefe es el rey de Inglaterra. Es una suciedad. Y llegó, ¿y qué hicieron? Este señor Bergoglio los dejó celebrar allá una falsa misa en la iglesia de San Juan de Letrán, profanando a la iglesia, cometiendo sacrilegio no solamente sobre la iglesia del templo, sino sobre toda la iglesia a nivel mundial, porque con eso más la pudre para llevarla a la religión global. Y el tal obispo ese, casado, divorciado y vuelto a casar por esa religión, y va y celebra ya como con 30 clérigos inmundos. Entonces, ¿por qué es que les digo inmundos? Todos los seres humanos tenemos miserias, y sobre todo en la parte del sexto mandamiento, que eso, como dice San Agustín, muchas son las batallas y pocas son las triunfos. Pero es que ellos patentizan el pecado. O sea, ellos no están contra el pecado. Ellos es que ya, ahora, el matrimonio, los curas cásense, ya, casados. Ahora los gays cásense, y curas gays casados, el esposo del cura viviendo en la casa cural. Por favor, mejor no sigamos. Yo les doy la bendición y les agradezco. Dios les pague de verdad, de corazón les agradezco a los que miran los videos hasta el final. Sepan que yo les doy las gracias, porque realmente ustedes son como la agüita, digámoslo así, que le cae a la planta para que mantenga su verdor, porque ustedes son los que le dan el tiempo al canal para que vayamos avanzando. Entonces les doy la bendición. Adiutorio nostri nomini Domini, qui feci cielo et terram. Dominic saudi orazione meam, et clamamus arte veniam, benedicamos Domino Deo gracias. Benedica vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.